Ya estamos. O sea, ahora ya se nos oye. Sí. Vale. Porque antes no se nos oía, ¿verdad? Vamos a preguntar que nos confirmen, por favor, si se nos oye adecuadamente. Eso es. Con un volumen adecuado, porque hemos tenido algunos problemas con el equipo de sonido. Sí. Esos problemas consisten Pero en ya que, han sido solventados. Bueno, Ya han sido solventados. Si Tamarindo Tamarindo nos dice confirma que más o menos se nos oye a los dos a un volumen similar. Similar, no grito mucho. A ver, vamos a ver qué responde Tamarindo. Tamarindo igual tiene los brazos ocupados. Ya, pues que hasta que Tamarindo responde. Paloma. Nos dice que sí. Pues ya está. Pues ya está. Ya casi tiró el vaso, bueno. Bueno, hoy es un programa muy especial. O sea, no, ¿por qué? Porque es el programa de junio, se cierran etapas, se abren otras, como en San Juan. Con las hogueras. Y el título del libro era solo... Bueno, ¿eso lo tenías preparado ya? ¿O se te ha ido ocurriendo sobre la noche? Yo improviso así. Eso no estaba. Es que tenemos que confesar que Elena está febril. O sea, está medio enferma. Estoy perfecta. Hoy vais a notar ¿No me oís la voz de lo bien que estoy? Un cierto descarrilamiento del programa, porque claro, cuando la presentadora está mala, que a lo mejor se tiene que retirar en mitad del programa y le dejan en manos de un invitado como soy yo, pues puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, yo me he tomado una manzanilla hace ya media hora larga y aquí... Y conste que no estamos promocionando una vida poco saludable, no, ni... Claro, o sea, no. Al revés, manzanilla. Dejemos claro que y estoy bebiendo estás agüita. mala porque ayer estuvieras de fiesta no. en el Orgullo. No, eso no. Descansando, pero chicas, cosas que pasan. Bueno, vamos a empezar saludando a los recientes seguidores del canal La Guerra Chimpancé. Me pilla de sorpresa, la verdad. Hola a Face Stylix 10. Yo es que cada vez lo de la pronunciación de los nombres de las identidades en internet. Sí que saludo a la gente. Face Stylix 10, bienvenido o bienvenida o bienvenide al canal. Y Exeu. Pues hola. Y a todas las personas que nos estáis... ¿Tenemos 2 seguidores más? Que a lo mejor nosotros no, los de La Guerra Chimpancé. Nosotros yo qué sé. En el Instagram de Libros Bajo el Paraguas hemos superado los 200 seguidores. Bueno, también me aprovecho... Todavía no te has hecho viral vomitando en directo. Cuando eso suceda nos llevan a la resistencia. Sí. También aprovecho para hacer publicidad de La Guerra Chimpancé. No sé si visteis que van a hacer un programa. Ellos hacen programa el martes por la tarde. Mañana van a hacer uno con Pedro Sánchez. Yo creo que nosotros también vamos a invitar a Pedro Sánchez al programa. ¿Que van a hacer uno con Pedro Sánchez? Sí. ¿Real? No. Pero es que por lo visto en un podcast que existe dijeron así un poco de risas que se invitaban a Pedro Sánchez y el tío le dijo decidme día. Entonces... Esto lo están probando, ¿no? Estos vale. Sí, pero yo lo voy a probar también. ¿Y si no va, alguien va a hacer de Pedro Sánchez? Porque si no denuncian por esas cosas... nosotros tenemos también una gran noticia. Hoy ha venido con nosotros una persona, mira, tenemos un troll en el chat. ¿Qué es esto? No, bueno, da igual. Yo creo que es un bot, da igual. Total, que estad atentos al programa de los de La Guerra Chimpancé, que será el martes. Y nosotros vamos a empezar a llover y ya. Y ya paramos, ¿no? De la publi. Vale. Sí. Bueno, ¿dónde estamos? Que llueve tanto. Pues nada, como este programa es único y diferente, estamos en Madrid. Sí. En Madrid, 2 de julio, no lluvia. Hombre, claro, perdóname. Mira, en Libros Bajo el Paraguas llueve siempre. Creo que tenemos ya que parar, porque esto es un alegato anticambio climático el que hacemos. Siempre llueve, pues no. En Madrid no llueve. Bueno, pues donde yo estoy, en mi Madrid sí que llueve, chico. Tú dejémoslo en la que está cayendo. Yo estoy, la que está cayendo en Madrid, calor. sí. El otro día una repartidora me abrió la puerta y me dice, la que está cayendo. Y yo, claro, me quedé en shock y pensé,
pero si no llueve. Hasta que ya asocié finalmente. Era Paraguay la repartidora. Sí, esa expresión nos podías preparar alguna presentación de dónde viene eso de la que está cayendo. Ah, claro. De que caiga la lluvia, caiga el calor. Mira, Sol te dice que se te oye muy bien. No, se le oye muy poco, Elena. No, a ti se te oye muy bien. Que no, que lo pone. A Antonio se le oye muy poco. Ah, Elena, por Dios. perdón. Pues es que, mira, es que estamos desbordados, es que no sabemos qué ha pasado. No sabemos qué homúnculo ha tocado. Se nos ha colado en los circuitos de la máquina. mesa de mezclas y ha hecho cosas. No sé. Es que de verdad no entendíamos, porque nosotros hemos hecho los pasos que hacemos siempre. Sí, pero no ha sucedido. Es la lluvia. A ver, ahora. Dice mejor, Tamarindo la fiebre. Ahora yo creo que mejor, ¿no? Un poquito mejor. Sol HF. A Elena se le oye más alto, claro, es que eso de base. Viene de fábrica. Es que yo, por lo visto, tengo mucha potencia de voz. Sí. Yo quería presentarme a Operación Triunfo, pero acabé aquí. Pues este verano te puedes volver a presentar, sabes que lo van a llevar a Amazon, Pero ¿no? ya no. Entre estas cosas, Amazon, OT en Amazon, salvo a mí creo que se lo llevan a Netflix. Bueno, vamos a hablar de libros, por favor. Bueno, estamos en Madrid. Estamos en Madrid. Se desarrolla en Madrid. Sí, cerca de la M30. No, por Dios. M40. 40. Ok. Yo me preguntaba las mariposas cuando llueve, ¿qué hacen? Esto tiene que ver con el libro. La gente que ha leído el libro pues lo sabrá. Que se mueren. Cada vez que hay lluvia se mueren las mariposas. Como las hadas. Pues, jo. No, hombre. No, ya. Pero bueno, ¿que dónde tampoco van? Viven mucho, las mariposas, ¿no? Deben vivir unos días, yo creo. Como mariposas, me refiero. Ya. Bueno. Bueno, esto de lanzar preguntas sin tenerlas preparadas, regular. Bueno, no, es una pregunta creativa. ¿Qué hacen las mariposas cuando hay tormenta? Así puede empezar un relato. Ah, eso sí, ¿No? sí. Bueno, esto está muy en línea del estilo de Juan José Millas, del libro que hemos leído. A ver. Venga, que ha sido en junio, Libros bajo el paraguas. Eso es. Hemos leído Solo humo. De Juan José Millas. La herencia del padre. Lo más fácil es matar a tu padre, desacreditarlo y justificar su muerte. Lo más fácil es pasear por los bulevares vestido con un traje verde y exhibiendo su cabeza. Lo más fácil es ensañarte con él, quemar su testamento, borrar su rastro. Pero lo más difícil es matar a tu padre y seguir llevando flores a su tumba. ¿Qué tal el poema? Pues muy apropiado, pero muy tétrico, ¿no? Esto no me parece ambiente de verano. Ya, pero es que es ambiente de los cuentos de los hermanos Grimm, que son así terribles y... Bueno, eso nos cuentan, eso nos dicen ahora, pero a ver, esto luego también podemos tener la discusión. Podemos luego comentar los cuentos de los hermanos Grimm, sí, La Cenicienta y tal. Bueno, este poema lo ha escrito un joven autor llamado Rafael Vanegas y me acordé de él en cuanto empecé a leer el libro, con toda la historia tremebunda que tiene Carlos con su padre. Y pues nada, pues dije, pues vamos a leer fijo. Sí, esta vez ha sido muy literal, ¿no? Sí. Pim, pam. Es que lo vi claro en cuanto empecé a leer el libro. Me acordé de este chico. Pues de sí. este poema que ya lo había escuchado cuando lo he escuchado. Bueno, conozco a Rafael Vanegas personalmente, pero no lo he escuchado de su boca, yo creo. No lo sé, o a lo mejor sí. Pero vamos, que sí, que me acuerdo enseguida. Muy bien. Porque me dejó impactada. Entonces, ¿crees que es uno del tema fundamental de este libro, ¿no? La relación. La relación con el padre es uno de los temas que me parecen más importantes, sí. Bueno. O sea, la relación con el padre llevada de manera turbia, en el sentido de que, por un lado, hay odio, pero por otro lado, estás haciendo todo lo que hacía él. O sea, es esa manera de odiar, que es, te odio, pero quiero todo lo que tú tienes. ¿No? Bueno, no sé. Bueno.
Muy bien, lo dejas. O sea, no sé, yo si odio algo, querría alejarme lo máximo posible de lo que odio. Pero este tipo de camino que elige Carlos Hijo es, no solo no me alejo, sino que voy con todo. Claro. Su casa, su mujer, su ropa. De Edipo, ¿no? O sea, que no es una estrategia de odio precisamente poco conocida. O no, claro. Sí, no es raro, sí. Bueno, pues nada. Elena ha leído esta vez el poema, aunque no le correspondía a ella, como penitencia, porque como no sabemos si su enfermedad es natural o causada, la que tiene ahora mismo, que hace que esté febril. Estoy perfectamente. Pues nada, hemos decidido cambiar los roles y entonces ella ha leído el poema, así sobriamente, y a mí me ha tocado la bonita tarea de haceros el resumen del libro. Como sabéis, claro, es algo que yo no hago nunca porque Elena lo hace muy bien y yo no. Pero bueno, yo lo voy a hacer a mi estilo. Como soy el invitado, pues luego, oye, agua pasada y no. Si no, le ayudamos entre todos. A ver, Elena me ha preparado la frase inicial. Carlos, el protagonista, Carlos recibe la noticia de la muerte de su padre el día que cumple 18 años. Nunca llegó a conocerlo, así que no lamenta demasiado su muerte. Bueno, aquí ya descarrilamos. Total, el padre de Carlos se muere. Él nunca lo ha conocido. En un accidente de moto. Ay, bueno, nunca lo ha conocido, pero claro, es el heredero único y entonces le deja su dinero y sobre todo su casa. Y bueno, como ya tiene 18 años, va a empezar la universidad, pues va a la casa junto con su madre con la idea de alquilarla, tener pues un dinero extra, etcétera, etcétera. Y ahí descubre un libro, Carlos, que por cierto no es un chico muy normal, ya lo comentaremos también. No está muy bien, Carlos. Bueno. Encuentra un libro, el último libro que estaba leyendo su padre, sospecha porque está en la mesilla de noche, que además está muy desgastado, y es un libro con los cuentos de los hermanos Grimm. No sabemos qué edición, no sabemos qué selección de cuentos, porque hay miles, pero bueno, ahí está el libro. Total, que él se sumerge en la lectura de este libro y como no está muy bien, y estamos en el mundo de los cuentos o de la esquizofrenia, pues se sumerge literalmente, o sea, para el lector se sumerge en el cuento real y se convierte en un fantasma que visita los cuentos. Bueno, pues hasta aquí todo podría ser un poco más o menos normal, pero la cosa empieza a acelerarse rápidamente, él empieza a perder la cabeza progresivamente y se va a vivir a la casa del padre, empieza a vestir con su ropa, conoce a la vecina, piensa, ya comentaremos por qué, que el padre había dejado escrito una especie de historia, relato, cuento que tenía que ver con la vecina y con que eran amantes y con que tuvieron una hija. Entonces, bueno, pues aquí empieza ya una cosa un poco turbia, él cada vez está más metido, Carlos, en el libro, cada vez se sumerge más y abandona el mundo de la realidad, empieza a salir con su vecina realmente, empieza a suplantar la vida que probablemente piensa él que su padre habría querido tener y no tuvo, como una forma de venganza, que ya nos ha adelantado Elena. ¿Y cómo dirías que termina el libro? Yo no sabría decirte, con la locura máxima. Bueno, es que resulta... Esa parte final nos la vamos a saltar, luego la contamos. No es para el resumen. Sí, claro. Joder, ¿no? Madre mía, bueno. El resumen es con todo. Ay, bueno, pues resulta que como Carlos no está bien, leen un cuento, ¿no? Sí. Que en las casitas hay escondido un señor pequeñito que cuando lo descubres te concede un deseo. Entonces él el deseo que pide es que su padre vuelva, resucite. Todo esto, como veis, bueno. Entonces el deseo se le concede y entonces viene un señor que se llama Ignacio y que él empieza a imaginarse en su cabeza que es su padre reencarnado en ese señor. Sí. Y le alquila el piso. Y le alquila el piso. Porque él se va a vivir con la vecina, que ahora es su mujer. Bueno, su pareja. Su pareja, a la que, por cierto, deja embarazada. Y cuya hija que van a tener en común se llama como la hija que había perdido previamente, que murió, la vecina. Sí.
Y ya está, Elena, ¿qué más quieres que cuente? Y entonces Ignacio alquila el piso, se hacen amigos. Le da un infarto al corazón. Y 10 años después, 10 años después, cuando la niña tiene 10 años, sí, que es cuando había muerto la niña anterior. Elena, esto ya es mucho detalle. Es que es Esto circular, no no es importante. Pero ya lo cuentas tú bien. Cuando Total, que el señor se muere, Carlos se piensa que ella se ha vengado de su padre y quema el libro. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Y cierra la historia. No ¡Bravo! sé si la gente que no ha leído el libro se ha enterado de algo. Pues eso también, oye, es que es un libro complejo, o sea, aquí hay que leer. Es un libro fácil. Mira, Elena me miraba como una profesora regañona. O sea, bueno, vamos a entrar entonces con los personajes. Una entrada. Yo te doy la entrada para que tú ahora ya con lo que no te ha gustado, pues me complementes. Que me acerque más. Sí, eso nos están diciendo en el chat. Joder, estaba entendiendo que me dejara más. No, que te acerques. Bueno, que entonces, ¿os ha gustado el libro? Pregunto, ¿a ti te ha gustado el libro? Sí, bueno, ¿por qué? Mira, al principio sí. ¿No te ha gustado el final? Y luego, según ha pasado el tiempo, que han sido un par de días, no. Uy. ¿Por qué? Pero esto está bien. Claro, tiene que haber polémica. Muchísimos oyentes de muchísimas partes nos escriben mensajes pues prácticamente todos los días. Una parte de nuestro día ¿Qué es nos han dicho responder correos y cartas que nos enviáis, cestas de Navidad, todas esas cosas. Y nos han dicho que nuestros mejores programas son cuando a mí no me gusta nada el libro y a ti te encanta. O a los dos nos gusta mucho, mucho. Entonces, ¿tú dirías que esta cae en una de esas categorías? A ver, yo no lo he odiado. No lo diría porque a mí no me ha encantado. Entusiasmado. Claro, es que a mí, bueno, me ha gustado. Que este libro... No, Total, que yo pensaba que sí, que me había gustado, pero luego ha pasado el tiempo y no me ha dejado pozo. Entonces, bueno, ok, un libro más en mi vida. Es que es un poco cuento en ese sentido. Ya, pero los cuentos se te quedan grabados. Se te quedan porque los has consumido muchas veces. Bueno, ¿eso tú lo dices? Sí, muchas veces has reconstruido la historia de Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Hansel y Gretel. Te los han contado muchas veces. Pues no sé, yo creo que es que hay muchas categorías de libros, ¿vale? Pero vamos a situarnos un poco. Para mí este libro cae un poco en la categoría del experimento. No del experimento, pero lo veo como un producto como intelectual, sofisticado, un ejercicio literario. Sí. Y luego hay libros y está fenomenal, o sea, está muy bien escrito, toca temas muy interesantes, sigue como normas, ¿no? Como cosas que puedes detectar luego en un comentario de texto. Sí. Estructura cíclica, que nos recuerda a los cuentos. Sí, tiene como normas filológicas cumplidas. Claro, como una cosa de laboratorio, más que un experimento me refería como una cosa de laboratorio. Y luego hay libros maravillosos como Violeta, que por tu cara estoy viendo que no estás de acuerdo, bueno, como Hamnet, que realmente también están muy bien escritos, también tienen esas cosas, pero tienen detrás una historia, una narrativa, unos personajes, unos sentimientos, unas emociones que, pues yo creo que al final eso es lo que se queda. ¿Sabes? También me pasa un poco con las películas. Por eso creo que ya no me gusta casi nada ver pelis de Wes Anderson. Me parece que caen en la categoría de laboratorio fílmico. Sí, claro, pues, sin embargo, pero a mí sí me gusta. Volví a ver Erin Brockovich, que ya la había visto, que como película pues no es una gran calidad tal, y fenomenal, me encantó. Fíjate. Disfruté un montón. Yo no he visto Erin Brockovich. Claro, porque tú eres muy moderna. Muy hipster. Tú eres, bueno, moderna. Vale. Dejémoslo ahí. Pues a mí me ha gustado el libro. En lo personal, porque el tema de los cuentos de hadas me parece súper atractivo. Y luego, bueno, pues va tocando todo lo que es metaliterario, es decir, literatura que coquetea con la literatura en sí misma, o que habla sobre la literatura, o que reflexiona, o que juega con eso, también me gusta. ¿El laboratorio? Sí. Y luego también ya... Estéticamente también me gustaba mucho la historia que no ha contado Antonio en el resumen porque esto no hacía falta que lo hiciera, pero la historia dentro de la historia que es el relato de la mariposa.
del bueno, padre. Esa buenísima Sí. imagen. Entonces eso me parecía muy chulo. Poco después de llegar a la casa del padre, Carlos descubre que el padre el padre que es profesor de lengua, que esto ¿Te suena, es no? muy fuerte. Tu cara me suena. No, pero que ese señor fuera profesor de lengua, Ah, porque la madre de Carlos, que no tiene nombre, la pobre mujer, siempre se refiere al padre de Carlos como un hombre turbio, y ese señor era profesor de lengua. ¿Y qué? Pues a mí me parece duro. Pues si tú también eres muy turbia. Uy, yo. Yo soy cristalina, como las aguas del río. Bueno, total, que... ¿Lo que pasa? ¿Que os dan un carné a los profes de lengua? ¿Os hacen un test angelical? Pues no, pero yo qué sé, a mí me inquietaba mucho que fuera profe de lengua. Informes de delitos sexuales, ¿no? Sí, por ejemplo. Pues está, ¿no? Por ejemplo. Hasta ahí llega el nivel de comprobación. Bueno, pues este hombre turbio, que además es profesor de lengua, además, como típico profesor de lengua, escribía. Y estaba escribiendo un relato en el que su vecina tiene con él una hija. Sí. Pero Macarena. Macarena se llama la niñita. Pero a Macarena no le dicen que él es su padre. No. Él sigue siendo el vecino oficialmente. Porque sí, el padre de Macarena era pues el que eran por aquel entonces el marido de Amelia, que es la madre de Macarena, pero del que ella se divorcia. Entonces, bueno, Macarena crece pensando que su padre es su vecino. Y cuando Macarena tiene 10 años, le dice a su vecino, que en realidad es su padre, que le pasa una cosa un poco rara, un poco peculiar, ¿no? Que es que... Sí. Ah, vale, perdón. Que es que se... Si estoy embelesada. Ah, vale. Que es que se transforma en mariposa. No, se disocia. Que ella tiene un dolor en el oído y cuando está sola y entonces de su oído sale una mariposa blanca. Eso entonces ella se ve a sí misma. Sí, ella sigue en la habitación, pero al mismo tiempo está revoloteando. Sí. Y se ve a sí misma en la cama, donde esté. Sí, entonces Carlos padre, pues bueno, pues como es una niña, cosas de los niños, tal, como que no se lo cree mucho. Pero el caso es que cuando Macarena ya no está con él esa noche, aparece una mariposa blanca. Y él le dice, hola Macarena. Y luego otro día vuelve a aparecer la mariposa blanca, cuando no está Macarena. Y entonces esa segunda vez él ya coge la mariposa y la clava con una chincheta en el corcho. Sí. Y justo cuando él hace eso, porque es un hombre turbio, la niña Macarena le empieza a doler el pecho. Le empieza a doler el pecho muchísimo y se muere. A mí el cuento ese me pareció fantástico. Muy bien. Me gusta mucho. Sí, sí, es que está muy bien. Yo, también ahí ese era mi gusto turbio, pero claro, además te dicen que el cuerpo de la mariposa tiene así como forma de niña. Además terrible, muy turbio. De niña. Es maravilloso. Es turbio, es fenomenal. Sí. Pues a mí el cuento ese dije, ¡guau! ¡Qué guay! Este cuento, ya solo en sí mismo el cuento mola. Bueno, es un cuento, ¿no?, que él escribe. Y claro, Carlos Jr. lo lee en el diario y ya no tiene ni idea de nada, de su padre ni de nada. Y piensa pues que a lo mejor puede ser verdad, porque Carlos, repetimos, no está muy bien. Y bueno, al final confronta a Amelia le dice que no han sido amantes y que no es su niña, aunque ella lo deseaba. Sí. Y eso es lo que, por cierto, Carlos Jr. hace que él empiece a desear a Amelia. Sí. Y nada, pero sí que es verdad que Amelia tuvo una niña que se llama Macarena y que se murió. Y que luego, cuando se queda embarazada de Carlos hijo, porque dices tú que Carlos no está muy bien, pero Amelia, ojo, porque esa mujer se enrolla con el hijo del vecino, al que no conoce de nada, un chaval sin oficio ni beneficio, de 18 años. Literalmente. Sí. Se queda embarazada de este chico y a su hija decide llamarla Macarena, pero es que ella ha perdido una niña que se llamaba Macarena. ¡Qué horror! O sea, se te muere tu hija, que ya es Tela. Tela, sí. Y tienes otra hija y le pones el mismo nombre. Yo esto no sé si se estila. A mí me dejó en shock. No. O sea, yo no sé quién es de más turbio en esta historia. Del sadismo, ¿no? Y de la brutalidad de los cuentos. De los cuentos, sí, claro. Que son así, ¡chas! Sí, vamos, sí. Que te dejan impactado, ¿no? Sí, pero vamos, el personaje de Amelia a mí me parecía también inquietante como poco. No sé. Sí, son todos muy inquietantes, porque al final, con este libro, ¿no? Parece que no sabes si estás leyendo qué cuento.
O sea, está escrito como un cuento moderno, ¿no? Sí. Un poco. Coge los rasgos del cuento, pero claro, como el narrador es una voz moderna. Pero bueno, tiene reflexiones muy, muy interesantes sobre los personajes, lo que es la lectura de un cuento, si es el lector quien da vida a los personajes, si los personajes existen fuera de la mente del lector. Claro, es que ¿Quieres contar un poco más de eso? Porque este tema yo creo que a ti te entusiasma. Esto es muy de filología, entonces, pero no me voy a, tampoco voy a dar aquí una clase. No. Una lección magistral. No. O sea, creo que una cosa que está muy interesante del libro y con lo que Juan José Millas juega es, o sea, todos conocemos los cuentos de hadas, entonces eso es algo muy rico a la hora de crear y de hacer un experimento literario, como decía antes Antonio, porque él, o sea, Juan José Millas parte de que sus lectores están, aunque no sean lectores cultos, es que un lector, por ejemplo, los personajes que cuestionan a su autor y los personajes que comentan la existencia del autor y un poco se asemeja a la existencia de Dios por parte del ser humano, eso, pues, por ejemplo, es una referencia que puede llevarte a pensar, si eres un lector medio culto, en Niebla, de Unamuno, que hace eso mismo. Vale, pero no hace falta no hace falta que un lector sea medio para que conozca a grandes rasgos o para que le sean familiares los cuentos de hadas. Entonces, o sea, es muy rico saber que tu público conoce eso, porque entonces es cuando puedes jugar, es cuando puedes estirar un poco por aquí, darle la vuelta, porque sabes que las personas que están al otro lado, que te están leyendo, van a entender que se parece, pero que se está distanciando, que tú le has dado la vuelta a algo. Y entonces, como que jugar con esa ventaja, creo que desde el punto de vista del creador, es muy que te lo pasas bien. Vamos, no sé cómo se lo habrá pasado Juan José Millas escribiendo esto, pero me da la sensación de que es un libro que disfrutas escribiéndolo, porque estás jugando y sabes que al otro lado la gente va a entender tu juego. Te sientes comprendido de antemano. No sé, bueno, no lo sé, estoy hablando como si fuera yo Juan José Millas y no tengo ni idea, pero me gusta pensar eso. Pues es que hablando del juego yo tengo la sensación, hablamos el otro día por WhatsApp y te puse, creo que es de estos libros que siento que hay que comentar como con más profundidad, con más cultura, ¿no? O sea, siento como que es de estos libros, claro, como es un producto de laboratorio, que hay que venir muy preparado. Hay que haberse leído la bibliografía, haber investigado las fuentes. Pero claro, al mismo tiempo es muy sencillo. Entonces me planteo yo ahí mismo si aparenta más, voy a lanzarte aquí una bomba, de lo que es. Es que es una historia, sí, es verdad. O sea, al final, claro, toca como esos temas, los deja en el aire, todo con un aire turbio, bien escrito, sugerente. Te mete el cuento de la mariposa, que sea probablemente lo mejor de todo el libro. Y tú te quedas con la sensación, ¿no? Eso me fastidia un poco. O sea, con estos autores, cineastas, etcétera, que plantean un producto que no tiene tanta complejidad como parece, pero que uno nunca estaría dispuesto a admitirlo, ¿sabes? Porque admitirlo sería como reconocer que eres un poco tonto, o que no eres tan culto, o que hay algo que no funciona. No sé si me estás siguiendo. Es que, claro, yo aquí... Que dices, no me gusta nada, o no lo he entendido. Estas cosas que mucha gente no entendemos a veces, un cuadro, y hay gente que dice, pues no lo entiendo. Sí. Ya, pues se puede saber una conversación, hay gente que se hace la interesante y dice, sí. Entonces, no sé, yo por ejemplo, cuando leo a Murakami, me gusta, me gusta porque creo que sí que realmente va en estos juegos, pero mete mucho más. O sea, creo que sí que hay esa profundidad que aparenta, ¿no? Quizás también por la extensión, el trabajo que hay detrás, de desarrollo, pero bueno, con este libro luego me ha quedado esa duda de, bueno, tiene tanto como nos hace creer que tiene, o al final lo ha dejado todo un poquillo ahí con pinzas y bueno, tenía una buena idea de base
¿no? Esa chispa que es fácil tener, pero luego yo creo que no es siempre tan fácil articular. O sea, a mí no me parece, claro, yo siempre considero al autor una especie de Dios, me suele pasar. ¿Ah, sí? Bueno, no sé, no, que siempre te digo, te voy a decir una cosa que te digo muchas veces, que es a propósito. que yo creo que a Juan José Millás no le interesa, no lo sé, porque no soy él ni he hablado con él, parezco aquí su íntima amiga, pero creo que a Juan José Millás quizá no le interesa... El mundo que plantea él en su libro podría ser perfectamente. Sí, me he encontrado con él allí dentro, sí, como le ocurre a Carlos con su padre, y me ha contado que es que a él no le interesa yo creo que le interesa jugar y sí es verdad. Chicas, que una vez que ya eres famoso y lo que escribes te lo publican... A ver, pero es que Juan José Millás escribe muy bien y además está, creo, muy habituado por su oficio de periodista a escribir para un público muy amplio, no especializado, que son los lectores pues, del País Semanal, era, ¿no? Que escribía él y que escribe. O El País, normal. Y son los textos que hace Juan José Millás son breves, siempre tienen algo que se sale de lo común, pero te lo cuenta de una manera como muy sencilla. Vamos, es que veo muchos textos suyos porque caen mucho en los exámenes de selectividad. ¿Qué me cuentas, Elena? Entonces, es un autor estrella en selectividad. Entonces, y los textos que escribe él son mis favoritos. Pero no son los favoritos de los alumnos, porque no entienden nada, porque dicen, pero este señor, ¿qué se ha tomado? Me dicen, porque hubo uno que leímos hace poco en el que Juan José Millás te habla de que él está allí preparándose la cena, que consiste en un bote de garbanzos en conserva que ha abierto, que los está haciendo así un poco salteados a la sartén, y mientras tanto se está acordando, al mismo tiempo que te cuenta esto, se está acordando de cuando hablaba con su madre por teléfono, en estos casos, la madre está muerta ya, y bueno, ese texto se quedó con el texto del bote de garbanzos, porque es que nadie entendió nada, dijeron, pero este señor, ¿qué se ha tomado? O sea, ¿por qué nos habla tanto de un bote de garbanzos? Y yo, ay, pero es que es maravilloso. Lo del bote de garbanzos es la mariposa blanca. Es que es un genio este señor. Vamos a ver. Yo creo... Vamos a ver. Mira, en teoría tú lees las críticas de este libro y entonces, bueno, te lo ponen por las nubes, claro. Y el libro toca los temas de no sé qué, para ti. Hay alguna crítica regular por ahí, ¿eh? Ya, yo también la he visto, me asusté. Pero bueno, vamos a ver, en vez de las críticas, perdón. Vamos a decir las mini reseñas que acompañan al libro y que siempre son maravillosas. Oh, claro. Entonces, no hacen como nosotros, que empezamos diciendo el programa. Bueno, es que las reseñas Elena esas... puede que puede que tenga que vomitar. No, estoy fenomenal. Las reseñas estas que se ponen, que son todas maravillosas al principio del libro, a lo mejor es gente que no se ha leído el libro. Bueno, venga, vamos a crearnos más... Así no nos van a llamar a ninguna gala. Es que el mundo editorial es vender humo. Venga, Bueno, entonces... Por ejemplo, nos ponía Senen, esta no la tenemos Senencamba. Millás dice que lo que quería contar con este libro es lo profundamente perturbadora que es la lectura. Sí. Otro de los temas que supuestamente quería tratar Juan José Millás es la paternidad. Entonces yo me pregunto, ¿en qué libro el tema de la paternidad y maternidad está tratado con más... está tratado, si tuvieras que decirlo, en Violeta? Ay, Dios mío. ¿O en Solo Humo? ¿En Hamlet? Hombre. ¿O en Solo Humo? Es que es que esto me fastidia un poco, ¿sabes? O sea... Lo de la paternidad, ¿lo ha dicho quién? ¿Juan José Millás o gente? Reseñas. Ya, para vender. Bueno, y él también. Entonces, por la lectura, lo profundamente perturbadora. O sea, me fastidia un poco porque es muy difícil, Elena, hacer historias de verdad. Hacer historias reales, historias que te toquen como persona. Y es muy fácil plantear fuegos artificiales que toquen un tema. O sea, a mí me parece que el tema de la paternidad no está realmente muy tratado, muy desarrollado. Yo diría que no está nada tratado. En el libro.
O sea, vale, sí, gira en torno a que la figura del padre, patatín y patatán, pero a la hora de la verdad No. es una reflexión real sobre la vida, sobre las personas, sobre la paternidad. No. Es un juego en el que la paternidad es un accesorio para tu look. Bueno, o sea, yo sí veo... muy duro. No, pero tampoco Me creo estoy que a haciendo Juan muy José Millas le interese Bueno, Juan José la Millas es parte viejo. emocional de la paternidad, creo. No es lo que quiere contar. No quiere Sí contar que nada. creo que quiere... No, sí. ¿Qué quiere contar La parte de la paternidad? paternidad que yo veo es lo que hemos leído en el poema. Que lo difícil es matar a tu padre, pero seguir llevándole flores a su tumba. ¿Qué es lo que hace este chico? Este chico mata al padre, pero ha asumido toda su vida. Bueno, ese chico no mata al padre. Bueno, pero él piensa que lo mata. Él piensa que lo está matando. O que lo está dejando morir. Sí. Entonces, bueno, pues para él lo está matando, vaya. Vale. Pero le está llevando flores a su tumba porque es que toda la vida del padre ahora es la suya. Entonces, esa es la parte... Es que eso tampoco es verdad. No es que la vida del padre sea la suya. La vida que él cree que el padre quería llevar. Bueno, sí, pero en la cabeza de Carlos... Vale, bien. En la cabeza de Carlos es esto lo que está sucediendo. Yo estoy matando a mi padre, pero quedándome con su vida. Vale. Y... Pues eso ya esa nos es lo la parte... contaron hace 1000 años. Sí, claro, pero es que las historias ya nos las han contado todas. Hombre, todas no. ¿Los padres y los hijos? ¿Nos quieres contar el mito de Edipo o no? El mito de Edipo también es un chaval que acaba matando a su padre y sin saberlo. Sin saberlo, es verdad. Es distinto en este sentido. Y casándose con su madre, Y casándose con la madre. Sin saberlo. Sin saberlo. Carlos lo sabe todo. Bueno, lo cree saber, es que, claro, al final resulta que no era... Amelia no era la amante de su padre, ni Macarena era su hija, pero bueno, Carlos... en su enajenación mental piensa que sí, o fantasea con la idea de que así fuera. O de que su padre lo deseara y, por tanto, pues él lo ha conseguido. Chúpate esa. Vamos a hablar del personaje de Carlos, ya que estamos aquí... está mal. Antonio dice que está mal. A mí me... Es que me estoy volviendo muy convencional, ¿no? No me salgo... No he hecho el acuerdo de la ficción, ¿cómo se llama? El pacto. Ese pacto de la ficción, entonces no he querido entrar. Pues a mí el personaje de Carlos me sorprendió... No es una persona, es una cosa. Es un ente. No, es una persona. No es una persona. Bueno. No es una persona. No es una persona real. Es un chaval que a mí me sorprendió, además me sorprendió desde el principio del libro, porque yo pensé, a ver cómo nos vamos a llevar este personaje y yo. Yo hago total lo que dice Millas que hay que hacer. Yo estaba allí con Carlos. De fantasma. Y yo pensaba todo el rato, me caes mal. Tío, sí. Me caes mal. Eres un tipo que me cae mal. Pero me cae mal ya desde el prejuicio, porque muy, muy, muy al principio, jolín, le hereda la casa de su padre. Él parece que tiene un poquito de trauma, pobrecito, porque nunca ha conocido a su padre, no sabe cómo era su padre y ya, como ha muerto, pues nunca le va a conocer. Y entonces hereda su casa, que también quiero hablar de la casa. Bueno. Luego, ya que tenemos un arquitecto en el programa. Pues hereda la casa y llega a la casa y dice que la casa está llena de libros. Bueno, yo soy Carlos y yo digo, ¡ay, qué emoción que mi padre leía! ¡Qué maravilla! Entonces Carlos no reacciona así y entonces pues ya... Porque él no lee. No lee y es que lo dice, que no soy lector, claro. que paso del tema. Claro. Bueno, pues aunque no seas lector, es que los libros que le gustan a una persona y al padre de Carlos le gustaban los libros, sí, o sea, no los tenía allí por decoración. No te sirve para nada. O sea, si tú eres lectora... Pero dicen mucho de ti los libros que te gustan. Claro, si tú querías... Carlos tiene trauma libros. Porque no conoce a su padre. Bueno, pues no lo puedes conocer, pero los libros, de todo lo que hay, es como la decoración, o sea, como la parte donde tú te has implicado personalmente, y en este caso, bueno, pues los gustos del padre, los libros, dicen mucho de cómo eres. Entonces, aunque no seas lector, si lo que sí que eres es interesado en la figura de tu padre, pues estúdiate los libros que tiene. Bueno, sí, pero para eso los títulos, no hace falta que te los leas. También tienes cosas como que si tú vas al campo, pues el campo está lleno de señales, de huellas, de pisadas, de cosas que te dicen mucho del mundo, pero a que tú no las ves. No las veo, pero si yo tuviera un interés, o sea, no las veo porque no me interesan.
pero a lo mejor este chico que tan interesado estaba en saber cómo era su padre, Es que no. pues ahí tenía la puerta eso te abierta va a conocerlo. Sí, porque lo único que le pesa a Carlos de que el padre haya muerto es que hay información que ya no va a poder tener. No estoy de acuerdo. No, que lo dice él, literal, esto, que va, ¿no? que va. No. Carlos lo que dice es que lo que pierde con su padre es, como él es un chico raro, pues estas fantasías tan extremas con las que ha crecido y que le han servido para llenar parte de su vida. Tiene fantasías positivas sobre su padre, sí. sobre su padre maravilloso, iba a venir a recoger, iba a hacer cosas maravillosas, y fantasías horribles donde solo desea matar a su padre, fantasías edípicas, sí, fantasías edípicas donde relaciona a su padre y a él con su madre como una figura, pues eso, turbia. Y eso es lo que pierde, eso es lo que él dice que pierde con la muerte de su padre, esa posibilidad, ese potencial, esa vía de fantasear y de escaparse de la realidad. Yo lo que has dicho tú no lo recuerdo. Bueno, pues a mí me cayó mal. Bueno, pero si vamos a ver, ¿cómo te puede caer mal una persona que no es real? Que no es real, no es una persona. Sí que es real, porque luego sí, que no tiene emociones, no tiene pensamientos, no es una persona. Está un poco perdido. Es un producto literario, es una pipeta con un jugo. No es un personaje súper profundo y súper redondeado, pero bueno, tiene sus cosas, o sea, no es lector, por ejemplo. Tampoco es fumador. Tiene una personalidad como un poco encerrada, un poco arisca, pero no es fumador, porque cuando Amelia le ofrece fumar, luego acaba fumando, pero de entrada él más bien lo rechaza. Luego, la carrera que estudia es económicas, ¿no? O no, ADE. Sí, ADE, ¿no? Administración y dirección de empresas, sí. Eso, sí. Gestión de riesgos. Eso, gestión de riesgos, es verdad. Vamos, que sí, que tiene... Es un personaje, no es una persona, ¿vale? Sí, es un personaje con sus atributos, como si le hubieras puesto unas etiquetitas. Sí, como en los cuentos, ¿no? Como en los cuentos. Nos viene también. Hombre, no, pero es que aquí encaja. ¿Qué más? Luego, también la Amelia, esto lo he leído, pero bueno, Amelia se supone... Bueno, y lo dice ella. Bueno, dime. ¿No? Amelia es la mujer, la figura femenina más protagonista de la historia, pero también hace un poco de bruja, porque es farmacéutica y en la cena en la que... de la codeína. Bueno, increíble esto. Yo pregunté a expertos en medicina. Expertos. Que si esto de la codeína era verdad y que si se podía adquirir fácilmente en farmacias, porque y esta mujer, y te lo echa y no te enteras. Dijeron? Que no, que hace falta receta. No. ¿No? No. El Algidol lleva codeína. Yo no sé si el Algidol necesita, a lo mejor necesita receta. Yo tengo mucho Algidol en casa. Yo también pregunté a expertos, porque claro, yo a veces tomo codeína. En el Algidol, pues es paracetamol con algo de codeína para la tos. Y los expertos me confirmaron que la dosis del Algidol no me producía eso. No me iba a producir eso. Pero es que es mágico, literalmente, lo que hace esta mujer. Le echa unos polvos, los envenena, los droga, pero todo va fenomenal. Una excusa. Como la película esta de Otra Ronda, que un 0,5% de alcohol en sangre y oye, todo fenomenal. Y tú dices, pero que les estás drogando, señora. Yo creo que hay que buscarse una excusa, Elena. Dices, no, yo es que estoy jugando con las reglas de los cuentos y entonces pues hago lo que me da la gana y ya está. Y menos trabajo para mí. Bueno, luego a mí... Ya sabes que me estoy volviendo muy cínico con estas cosas, Elena. Pero es que aprovecha lo que... No todos los libros están llamados a cambiarte la vida humana. Sí, todos, porque hay muy poco tiempo. Hay cosas que son arte. El arte, de hecho, hay... A mí me gusta el arte visual, a mí el arte... Pero el arte visual... Me parece poco un timo. Pero un arte visual, un cuadro de Renoir, por ejemplo, que es como, ay, qué bonito, qué tal, a lo mejor hace avanzar lo que es el arte en sí menos que un cuadro rarísimo que yo no te sé explicar, porque es que yo tampoco lo entiendo, y que emocionalmente no te provoca nada, pero que, oye, que en cuanto a términos artísticos, pues ha tocado engranajes. Ya, y sin embargo, con ese arte, la gente, enseguida estáis montados en el carro del descarte
Del uy, qué mierda, esto lo ha hecho un No, niño, de qué mierda no. esto Bueno. no lo entiendo, esto no pondría en mi casa. No lo entiendo no sé y no qué. lo pondría en mi casa, Y sin sí, embargo, claro. la literatura está embestida de un aura que es que, oye, ¿Qué va? Pero si es que no se lee puede casi tocar nadie. nada contigo, Solo se lee en Elena. Todos los bestsellers. libros, vamos, nos sacas algo que, bueno, un experimento filológico, Claro. no sé qué. Pues no, vamos a empezar aquí a cortar. Bueno, luego también me Cuando traigas de gustaba... invitado, no me pongas estos libros ya más. Pero si este lo elegiste tú. Yo lo quería leer también. Bueno, Yo total. pensaba que iba a ser un Haruki Murakami español. Ah, Es decir, un experimento a partes iguales con otras verdades profundas. Porque claro, dices, venga, el juego este típico de los lectores, del fantasma que interviene en los cuentos, que no sé qué, y si los personajes... hay una cosa muy bonita que dice que el padre, Carlos Padre, decía que los personajes de los cuentos se reúnen en la página en blanco sí. al final del libro para discutir sobre la existencia del lector, al que llaman Dios, y unos creen que existe, otros creen que no. Esto es lo de Niebla de Unamuno, lo que pasa es que Niebla es diálogo con el lector. Y entonces esto pues nos lo lleva, no con entonces tú como lector dices, ¡buah, qué guay! ¡Qué guay! Pues pero en un primer momento. Pero luego dices, ¡buah! Es que parece que te lo meten un pequeño ingrediente y ya, joder, y hay que dar aplausos con las orejas. Pues es que reflexionar sobre el arte también es reflexionar, no solo hay que reflexionar sobre las emociones humanas. No, es que no llega al punto de reflexionar. Ahí está mi crítica a este libro. Hombre, sí, te lo suelta y no, tú... porque pasan 2 días y se ha quedado, eso, te lo suelta, te lo cuela, ¡pum! Pero eso no es reflexionar. Para reflexionar hay que trabajar. Y yo en este libro señor ha trabajado mucho. No veo trabajo. Sí, porque él tiene ahí un acervo cultural que él maneja y con el que hace lo que quiere. No estoy de acuerdo. Nos dice Senen Kamba, nos trae otra opinión de Millás. Los cuentos, la ficción, cuentan con una característica formidable y es que nosotros los hemos inventado. Pero después ellos nos inventan a nosotros, porque nos comportamos según las historias que leemos. Esa es tu famosa tesis que nunca quieres hacer. La tesis del Quijote, sí, que intento en todos los programas que nos la cuentes. No es que no la quiera hacer, es que ya está hecha. Ya está hecha. Mira, lo dice Millás, en cualquier medio de comunicación no hace falta hacer una tesis. Oye, ¿qué piensas tú de las disociaciones? Yo es que como hoy vengo descarrilado y venenoso... Lo de Macarena, la mariposa Macarena. Estoy un poco harto, no me gustan, estoy ya cansado del uso en la literatura y el cine de las disociaciones visuales. Me ponen muy nervioso. ¿Por ejemplo? No me gustan. ¿Por ejemplo? Lo de disociarte y meterte en un cuento. O sea, tener visiones, cosas que luego la gente dice, es esquizofrenia. Yo también estuve preguntando a expertos. La esquizofrenia no está bonito decirlo. Pues es que al parecer las alucinaciones no son tan frecuentes como el mundo de la literatura y de las películas nos hace creer. O sea, es bastante difícil tener alucinaciones visuales, ojo, visuales. Y sobre todo tenerlas tan de seguido y tan de continuo como sucede en las películas y los libros. Todos tenemos alucinaciones visuales. No, falso. Bueno, venga, cuéntame. Bueno, visuales, a lo mejor no son visuales. Pero cuando una persona sueña por la noche, está viviendo sucesos y los ve. Es que eso también me fastidia mucho, lo de los sueños. Y eso lo hacemos todos todas las noches sin consumir sustancias. No, pero aquí no son sueños, aquí es que el personaje se disocia, tiene unas visiones. A mí me molesta... Abre un azulejo y hay un homúnculo que le concede un deseo. Y él lo ve e interactúa con él. Sí, eso es que es un cuento, pero ya está. Cansado. No, es que ya es una cosa que abusan ya. Ya, para mí es una red flag. Ya le tengo manía. Pues a mí una cosa que me gustaba, una reflexión que creo que también emerge del libro y que me gustaba, que igual va un poquito por ahí, es... cómo se entremezcla la memoria y la imaginación. Y la lectura. Venga. ¿No? O sea, que cuando tú pues, estás leyendo un libro o lo relees, pues te estás imaginando una serie de cosas y a lo mejor pues esa imaginación se puede parecer mucho a tus recuerdos, de manera que al final... Cuando tú recuerdas una lectura o cuando tú recuerdas un episodio de tu vida, eso pueda llegar a mezclarse. ¿Me explico?
Sí. O sea, la lectura, muy tú te has imaginado lo que has leído, pero al final recordar es como reimaginar. Entonces, es que he visto una exposición que ya se ha terminado de cerebros. Vale. Y entonces resulta que O sea, cuando... propaganda inútil, vamos. No, pero... O sea, que la Fundación Telefónica no estoy haciendo propaganda, a... estoy acreditando mi opinión. Porque no es solo una opinión, es una cosa que he visto en una exposición que ha hecho alguien que es experto y que sabe de esto, supongo. Y lo que lo estás acreditando con nombre y apellidos. Entonces, contaban que las áreas del cerebro que se encienden, que se activan... ¿En la lectura? No, cuando recordamos, son las mismas que las que se activan cuando imaginamos. Entonces, claro, esto lleva ya a mucho... Si uno le quiere dar vueltas, pues se le pueden dar muchas vueltas. Yo me acordaba cuando Carlos está de fantasma en los cuentos y puede estar allí, él ve a todos los personajes y él está allí presente, pero los personajes no le ven a él y él no puede interferir en la acción, aunque luego aprende a hacerlo. Me acordaba de cómo en Harry Potter... Sabía, te lo prometo, que iba a llegar este momento. ¿Momento Harry Potter? Pues claro que sí. Es que además lo peor de todo es que yo te iba a contar ahora una cosa... De Harry Potter. Y con Harry Potter. Ay, justo he cogido el ejemplo de contarlo con Harry Potter. Fenomenal, pues ahora nos lo cuentas. Bueno, una tontería. Bueno, pues en Harry Potter uno de los artilugios mágicos que hay es una cosa que se llama pensadero. Entonces un pensadero consiste en un recipiente donde tú puedes incrustar recuerdos especialmente valiosos que no quieres que se deformen con el paso del tiempo, que se te olviden o que pierdas detalle. Entonces los magos se sacan el recuerdo de la cabecita, lo meten en el pensadero y así pueden revisitarlo cuando deseen. ¿Cómo se revisitan los recuerdos en Harry Potter? En el pensadero, pues tú te metes ahí dentro, te caes dentro, igual que Carlos cuando se sumerge en los libros, en los cuentos de los hermanos Grimm, te caes ahí dentro y asistes al recuerdo con tu propio cuerpo. Tú estás allí, pero nadie te ve, eres como un fantasma. O sea, literalmente tal cual lo que hace Carlos con los cuentos de los Grimm. Es que JK es una cosa. Pero el pensadero, en cambio, no estás asistiendo a un cuento, estás asistiendo a un recuerdo. Entonces, pues... bueno, eso, que a mí esto de la memoria, la imaginación, la lectura, pues me parecía interesante. Que te gusta, vaya. Sí, porque claro, Carlos al final conoce a su padre en un libro. Entonces, conoce a su padre... Bueno, conoce a su padre o se lo imagina. ¿Va a recordar a su padre o va a recordar la imaginación que él tuvo de su padre? O sea, ¿Carlos padre es un recuerdo o es una cosa imaginada? ¿Me explico? Perfectamente. Ah, pues eso. Entonces eso me gustaba. Eso está ahí tratado mucho. Claro, no sé, es que tú eres cañón, o sea, eres carne de cañón de los experimentos, de de laboratorio. Porque a ti te basta con que te lo planteen, con que te planteen una cosa y ya está. Es que el lector debe ser activo. Bueno, entonces, oye, pues entonces danos tú, nos has dado una pregunta, pues respóndenosla. Pues ahí cada uno tiene que encontrar su respuesta. Pues es que la gente no las encuentra, ahí voy yo. Bueno, ahí va mi crítica de hoy. A ver, pues depende de lo que uno esté buscando cuando lea. Concentrada es que eso, debe decir que yo tengo bastante trauma con la forma de leer y de imaginar las cosas, también en las películas sobre todo, cuando leen, tienen visiones. O sea, lo ven con sus ojos, o sea, recuerdan, o sea, ¿entiendes lo que te digo, no? Sí, sí. Y yo pensaba, justamente, cuando yo leo, nunca me ha pasado eso. Entonces, para mí eso es una cosa un poco traumática, porque pienso, ¿estaré mal hecho? ¿Tendré algún defecto? Cuando tú lees... Yo cuando leía Harry Potter, no me imaginaba una cara concreta, ¿entiendes? Harry no tiene cara. Sé cómo es Harry Potter, pero luego, cuando lo ves en el cine, pues yo pensaba, pues muy bien, fenomenal. Y esa nueva cara es la cara de Harry Potter para mí. Y si yo ahora leo Harry Potter, dirás, te lo imaginas con la cara de... ¿Cómo se llama? Daniel Radcliffe. De Daniel Radcliffe. Pues no, yo es que cuando leo no tengo, como sucede en las películas, que se pone una cámara distinta y aparece una historia y visualmente... el que lee lo está viendo. ¿Tú lees así? Yo no. Como una cámara no,
no, pero O sea, con sí esa que fuerza visual, tengo imágenes. con esa potencia visual. Depende también, Yo hay libros nunca que he lo leído- consiguen más que otros. Pues yo nunca he leído así. Y Pero y mal siempre hecho me no ha estás. resultado pues algo muy traumático, claro. Y yo pienso que en realidad los demás tampoco leéis así. Pero que lo queréis reconocer. Yo sí tengo, o sea, yo cuando adaptan un libro y veo los actores y las actrices que van a encarnar a los personajes, sí que me quejo o me gustan, ay, este se parece, ay, este no se parece nada. Y si articulo eso es porque tengo yo una imagen preconcebida. No sé. Bueno, Porque si o eso no, crees diría, tú. pues... Tienes ahí unos rasgos, pequeñas. Sí, no es una cosa pinceladas, nítida. no ves con tus No es ojos. como si... No es como... Eso está muy, muy de moda, lo de ver con los ojos. Lleva ya mucho tiempo. Hombre, Y yo sufro pues con hombre, eso. es que se ve con los ojos. ¿Qué quieres que te diga? Claro que está de moda. Ver con los ojos cuando lees el libro. Ya, sí, sí. Yo no leo, no veo, no Con tengo los esas ojos. imágenes. No tengo esas imágenes tan definidas. cuando Max leo. Estrella en Luces de Y es muy Bohemia traumático para mí, dice, ¿sabes? las cosas que toco, ¿para qué necesito verlas? Pues tú como Max Estrella, tú lees así. Yo veo las letras y ya con eso Eso me hago es. mis imágenes textuales. No, es una cosa muy traumática que confieso aquí en este programa. Para ver si tengo algún problema. Y a lo mejor tengo alguna zona del cerebro ahí que no recibió el riego adecuado. Bueno, al hilo de la mariposa blanca, que nos han dicho también varias personas en el chat que también les impactó el cuento de la mariposa o que les parece el momento álgido del libro, tal. Voy a contar, no tiene que ver, pero yo lo voy a contar porque me parece que es una bonita historia. Bueno, es que las mariposas me parece que son un motivo muy literario. A veces son tan excesivamente literarias que a lo mejor da un poco de miedo, un poco de respeto usar mariposas. Pero en 100 años de soledad aparecen... Ay, mira, si pensaba que me ibas a decir algo de Violeta. No, lo siento. Aparecen unas mariposas amarillas y... ¿Vas a hacer un spoiler? No voy a hacer un spoiler. Pero bueno, aquí Macarena, yo me acordé de las mariposas amarillas de 100 años de soledad en cuanto aparece la mariposa, porque son las mariposas que tengo yo más, literariamente son las que tengo más cerca. Pero resulta que la primera obra de teatro que estrenó Lorca en Madrid se titulaba El maleficio de la mariposa. Toma nota. Y esa obra trata de una mariposa blanca que está herida y no puede volar y está mal herida en las alas, no sé. Y entonces, pues, un montón de cucarachas salen y la ayudan a recuperarse. ¿Qué ocurre cuando la mariposa... Va a tener otro final. No, inesperado, Lorca. ¿Qué ocurre cuando la mariposa se recupera gracias a las cucarachas? ¿Qué pensáis? Que se convierte ella en cucaracha. Pues la mariposa cuando se cura se va volando. Y entonces pues deja muy compungidas a las cucarachas. Que no pueden volar y que le habían cogido. Bueno, las de la obra no. El caso es eso, que es un poco la obra de Lorca, yo creo que va un poco, trata muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que trata es, pues, que algo que tú haces el bien, pero ese hacer el bien, pues te causa mal, porque luego les causa el sufrimiento es un poco el de los padres y los hijos que pues se van... este programa y que nos cuentes estas cosas. Es que era una historia muy bonita. Entonces, yo no creo que Juan José Millás haya pensado en El maleficio de la mariposa, que fue esta obra de Lorca, pero tú sí. Pero es que el otro día recordé esta obra de Lorca y claro, Mariposa Blanca, pues es que yo hice conexión inmediata. La memoria, la imaginación, todos estos temas que trata Juan José Millás. La obra de Lorca, por cierto, por lo visto, fue un fracaso. Luego triunfó. Pero Lorca, digo, no El maleficio de la mariposa. Pero cuando la estrenó, pues la gente pues no la entendió.
Dijo, Que no, hay no. bichos en escena, pero Que qué no es asco, eso. pero que ha sacado cucarachas, No pero qué me mal gusto, pero qué simplifiques. feo es esto, No me fuera. simplifiques, yo no he dicho eso, yo no he dicho que no se entienda, digo que al revés, que creo que se sacan muchos temas para sugerir, pero no para desarrollar, y ya estoy un poco cansado. Bueno, pues a lo mejor Juan José Porque es que Millas hay gente que ha sugiere y lanzado, desarrolla. oye, pues que Juan José Millas ha Yo lanzado ya el tema y que quiero él la quiere, crema, él quiere un diálogo, a lo mejor tienes que escribir tú el yo libro. quiero la aguja en el pajar, Elena, que me encuentres. No, No, ya estoy cansado. pero Ya es hay que si mucha- se dedicara hay mucha a la gente. relación de paternidad en su Bueno, con modo otras duro, cosas. pues a lo mejor no podía dedicarse a los hermanos Grimm. Pues sí puede, pues sí puede. ¿Tú te has No. leído 1Q84? No entero, no. Pues claro, pues ahí lo tienes. Pues Pero ahí lo 1Q84 no Pues podríamos ahí hay una leerlo en cosa este muy- programa porque es un libro enorme. enorme. Pero ahí pues hay muchas cosas. Ahí está una parte Hombre. surrealista, una parte de imágenes, No, una ya, parte claro. de desarrollo, una parte de cuento, una parte... Yo ya quiero eso. A mí ya para estos... Bueno, para pues estos elige otro experimentos libro. No me llames. Pero sí. Yo quiero gente que sugiere, o sea, que propone cosas sugerentes y además tiene el valor de luego trabajarlas. Ya estoy Pero que cansado está trabajadísimo. Ya estoy cansado de la frase qué interesante. Voy a Creo que leer es una la frase cita. Ah, qué interesante. la Lo expresión digo más abundante de nuestro nuestro tiempo. programa. Ah, Ya, de yo nuestro lo tiempo digo en mucho, general. la verdad. Ah, qué interesante. Sí, bueno, pues que vale. ¿Y Pero es qué que luego te más? tienes que poner tú a ¿Y trabajar. qué? Dame más. No, Dame tienes más y el lector interactuaremos activo más. es el que lo tiene que hacer. Voy a leer una cita del libro para que comprobemos todos lo bien que escribe Juan José Millas. Estamos es que en son muy el habilidosos los científicos filológicos. Estamos en el cuento de Hansel y Gretel, ¿vale? Entonces, bueno, pues está Carlos, acaba de aparecer en Leo, la cabaña de un bosque en la que vivían un leñador y su mujer con sus 2 hijos, Hansel y Gretel. Ahora viene la maestría de Millas. En el ambiente, que olía a humo frío como de un fuego apagado hacía tiempo, se respiraba una pobreza atroz. ¿Hola? Hola. ¿Que olía a humo frío? Que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso sí. no, a mí no se me ocurre en toda mi vida. Se me va a ocurrir una expresión como oler a humo frío. ¿Cómo huele? O sea, es una locura. Es una locura. Bueno, yo reto a la gente a describir olores y a describir sabores, que ya es una cosa que cuesta, porque siempre dices que huele pues a flor. Y o a... Por favor. Describir olores y describir sonidos es complicado, pero es que decir que huele a humo frío, o sea, ¿cuánto tiempo le habrá dedicado Juan José Millas en su casa a esta expresión? Pues nada, yo creo que nada. Ha jugado un pacho. Yo creo que ha hecho chas chas. Mira, no, tú metes unas papeletas en una bola de cristal y sacas varias. Hoy hueles, Elena, hoy hueles a madera madura. No. A manzanilla, concretamente. Qué reflexión. No. Porque la madera no está madura y además no, pero el humo frío y la pobreza atroz están interrelacionados sí. y te imaginas, o sea, ya no solo lo hueles, sino que ves la escena con un fuego que se ha apagado porque son pobres y tú también tienes frío. Bueno, es una maravilla. Una maravilla, sí, escribe muy bien. Ya. ¿Y qué? Eso no se ha hecho Es una patada, ¡pum! Y sale gente que escribe muy bien. No, esto no lo hace cualquiera. Yo escribo muy bien, pero ya te digo que lo del humo frío no se me ocurre. Bueno, porque creo. No te pones a ello. Y al final no hemos hablado nada de los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, pues tenemos Cenicienta, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel. No, digo de lo que son los cuentos en sí. De, bueno, toda esta recuperación, entre comillas, que hay ahora, de rescatar las versiones, pues eso, no censuradas. Eso lo toca un poco en el de Cenicienta. De que los cuentos de niños, pues resulta que no eran tan para niños. No, pensé que ibas a decir otra cosa. Y había cosas crueles, atroces, porque son como el reflejo de la vida. Es que por ahí en el libro hay muchas citas, yo las tenía apuntadas, pero como el Kindle no ha decidido. Lo que sí que hace no Carlos Millas, a través de Carlos, que a mí eso no sé si lo acababa de ver, es creo que sale en La Cenicienta, que un poco como la reflexión feminista,
Ah, sí. Sale en Cenicienta, si Sí, no sí. recuerdo mal. Sí. Que es como, a ver, que tú no tienes que... Bueno, Elena, pero te hace para que veas... yo Los creo que nuevos más que tiempos. por los nuevos tiempos, creo que es porque dice que él se siente responsable de las cosas, aunque no pues, por el hecho de ser fantasma. Y aunque esté ahí, no Sí. tiene participación activa, el mero hecho de ser espectador, pues le hace a él sentirse mal, ¿no? Sí. Como lanzarte que cuando lees sobre, por ejemplo, bueno, yo lo he llevado por aquí, Sí. pero cuando escuchas un true crime podcast o ves una película de asesinatos y tal, pues, Sí. Pues dejarle ahí un pozo, ¿no? Al que lo ve, que te sientes fuera y te sientes tan a gusto. Tú ves una película donde asesinan a alguien brutalmente, Sí. felizmente, Sí. no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pues yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que, bueno, Ya, el pero... hacerte pensar, pero tú estás dentro, eres partícipe, tienes relación contigo. Es que a mí no me pegaba. Tal vez tú y yo seamos unos personajes de un libro, yo todavía no oigo voces, como Carlos, porque luego Carlos empieza a oír voces de él como si otra persona fuera el fantasma que está en su cuento. Pues tú imagínate que yo me muero. Y entonces, iba a decir que tú te mueres, pero me ha parecido muy feo. Muy entonces fuerte, imagínate sí. Que yo me muero. Sí, porque no me lo podría imaginar. Y entonces, pues tú ¿Y qué? Me recuerdas. Te recuerdo, vale. Entonces, ¿me recuerdas o me imaginas? En ese futuro hipotético que no ha llegado y espero que no llegue. Claro, pero ¿y no algunos recuerdos no empezarás a tener que reelaborarlos Todos. con tu imaginación? Y entonces yo dejaré de ser una persona real porque estoy muerta, sobre todo. Y porque me estás imaginando. Es que no. Vale. Y me convertiré en un personaje. Cada vez que recuerdas, reelaboras en tu día a día. Ajá, esto decía en la exposición de cerebros. O sea, reelaboras, es que recordar no es... Recordar es imaginar... ¿Qué tal estaba el desayuno que te has tomado? Ya ahí en ese proceso ya vas a reelaborar. Entonces, pues sí, es que si te mueres dejarás de ser una persona real. ¿Y me convertiré en un personaje? No. Mientras haya gente que me recuerde, sí. ¿Y en un personaje no? En un personaje. Bueno, sí, pero un recuerdo al final tiene la misma hechura de realidad que un personaje. Tú te acuerdas de Harry Potter y tú te acuerdas de mí. Sí. Y tu cerebro... Equiparados, sí. Equivalentes sí. estáis. Bueno. Cuando yo deje de ser tangible, real, sí. Seré como Harry Potter. Con esto? Estamos hablando de las voces, ¿no? Estábamos hablando... Esto te ha salido porque yo he dicho que empiezo a oír voces y has dicho, espera. Ah, sí, porque has dicho que tú no eres un personaje. Es que como no hemos y entonces yo lo que te quería contar es que acabarás siendo un personaje. Sobre la realidad y sobre el pensamiento, porque entre otras cosas no tenemos ni idea. Pero no sé, yo lo busqué, busqué preguntas de bachillerato, filosofía y tal, porque recordaba una clase de filosofía donde nos dieron a 4 señores. Sí. Y uno de ellos decía, y luego intenté... Yo recuerdo, o sea, tengo este recuerdo ahí grabado, porque yo intenté como hacer debate en el recreo y J. y tú pasasteis olímpicamente a hacer debate, porque estabais de acuerdo. ¿Y qué señores eran? ¿O cómo? ¿O el que te interesa? O sea, había una opción que era que si no lo veías no existía. Sí. Y otra opción que era la contraria. Y entonces yo pensaba en eso, ¿no? Cuando leía este libro. Vamos, en lo que... han pensado los filósofos sí. durante cientos de años y que tú y yo sabemos muy poco. Y que si no lo, ¿cómo? Y que si no lo sí, ves... Sí, la sustancia de la realidad, lo que tú me estás planteando ahora, en qué es tan real el recuerdo que tienes como tal, pues es que a lo mejor, o sea, no hace falta que te mueras, basta con que nos vayamos a la otra punta del mundo cada uno. Sí. Pues a lo mejor sí que eres tan real como, claro. Bueno, pues sí, pues muy interesantes. Estas reflexiones. ¿Ves? Gracias a Millás ya solo uno. Sí, yo no te quito eso, pero bueno, que ya hay mucha gente reflexionando y... pero reflexionar... Lo mejor. Bueno. Lo mejor de lo mejor, Elena. Te quería preguntar... Sobre las menores, no, por favor. Te quería preguntar por los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sabes que estaba a punto de comprártelo? Lo busqué. Hay una edición de... Es que eso era muy cara. Y no estoy yo en mi mejor momento y como no me pagan por venir a este programa de invitado todavía, pues... Hay una edición de Philip Pullman que tiene muy buena pinta. Ah, ¿en inglés? Y en español está traducida. Digo, de los cuentos de los Grimm, sí. Ah, pues no, yo encontré una que era de una traductora española alemana
y había traducido la primera edición, que los cuentos todavía no estaban depurados, y una edición revisada con una selección, porque hay que estar, o sea, son selecciones. O sea, cuentos al final publicaron muchos y fueron haciendo sucesivas ediciones donde incluso los hermanos Grimm pues iban cogiendo partes que les parecían que estaban mejor, versiones que les parecían más interesantes, luego también ellos mismos se fueron moralizando un poco y luego ya todo eso ya ha ido pasando. Pero bueno, pues al hilo de lo que estamos hablando, ¿qué es más real? Porque aquí hay mucha reflexión en los últimos años, cuando éramos niños creo que no había tanta, de pues eso, ¿no? Los supuestos cuentos para niños que tienen un origen tan dramático y tan cruel y tan despiadado, ¿no? ¿Y qué es más real? Te pregunto yo, ¿la Cenicienta de Disney o la Cenicienta de la primera versión de los hermanos Grimm, que simplemente era una versión X? Ya, pues claro, ahora pues mismo... Pues es que a los filólogos os interesa más lo que os interesa más. A nosotros nos interesa cómo eso se ha transmitido y por qué bueno, a nosotros no lo sé, a mí. ¿Y por qué en un momento dado esos cuentos que circulaban de manera oral, estos señores deciden ponerlos por escrito, recopilarlos y ponerlos por escrito, por ejemplo. O si... No, porque se lo encargaron, por lo visto. Claro, pero había si se lo encarga, o sea, que había un interés. Tú no publicas un libro si no lo va a leer nadie. Y ese interés surge los cuentos ya existían. Los cuentos ya existían de antes, pero ¿por qué se publican en ese momento? ¿Por qué pasan de lo oral al formato escrito? Porque claro, lo oral admite muchas variaciones y se deforma, pero lo escrito es una manera de que dejen de producirse esas variaciones, porque digamos que fijas la historia, ¿no? Entonces, a mí eso me parece Pero bueno, luego parece con muy el cambio de formato, pues aunque estuviera escrito, podía ir cambiando. O sea, de hecho, cada versión, cada edición hecha por los hermanos Grimm iban cambiando cosas. O sea que, bueno. Claro, pues es que eso también al final es reflejo de... Disney cambia otra vez. Claro, pero es que Disney se dirige a otro tipo de público. Porque los hermanos Grimm... Sí, en teoría no estaba pensado para niños. Claro. O sea, ellos mismos empezaron a suavizarse cuando se dieron cuenta de que tenía éxito entre los niños. ¿Qué me miras Total, así, que esto no lo sé. Voy a hacer como tú. Lo he leído, voy a acreditarlo con una exposición de la que no digo el nombre, que se celebró en un sitio que tampoco digo y que además ya no está. La exposición de cerebros, yo lo he dicho, ¿no? No, la fundación lo he dicho yo. Que te iba a decir algo. De los cuentos yo no tengo nada más que tratar. Joder, Elena, pues yo pensaba que... Pero si es que hemos puesto en Instagram el de la Cenicienta, la versión de la Cenicienta, con el zapato. El más radical es el más heavy. También, bueno, lo de Hansel y Gretel también es muy fuerte. Bueno, perdona, lo de cortarte un talón, yo es que ni siquiera lo visualizo, ¿sabes? No sé en qué consiste ese corte. Pero Carlos también se pone los zapatos de su padre en un momento dado y le encajan los zapatos. Sí, bueno, es que Carlos en realidad, no hemos comentado, no sabe ni siquiera cómo es su padre físicamente. O sea, porque se parece a él, por lo visto. Se lo dice Amelia. Y se lo dice todo. Y le queda bien su ropa, le quedan bien sus zapatos. Pero ni siquiera he visto una foto. Se llama como él. Carlos. Qué juego, ¿verdad? Es huérfano, que esto también es muy de cuento. Qué juego literario. Sí. Qué habilidoso. Pero luego el que llega después se llama Ignacio. Ignatius Rey. Ese acervo cultural común era un pilar desde el que construir una identidad alemana nacional, de los cuentos de Grimm. Bueno, y de moralizar a la gente también. Bueno, al final sí, al principio no. Y al parecer, bueno, esto como no estamos, bueno, como no acreditamos, pues tampoco desacreditamos. Entonces, podemos decir lo que queramos. Pero al parecer sí que tenían como una intención o intentaron forzar un poco la relación de esos cuentos orales con los mitos, como más clásicos. ¿Dices los hermanos Grimm? Sí, sí. Como ver si que esas historias pues realmente no surgían de la nada, sino que, bueno, pues intentar seguir el cauce hasta el final, que, bueno, es difícil. Sí. Y bueno.
Bueno, y que es verdad, sí que es verdad. Bueno, nada. Sí. Y Elena, con los cuentos te has ido, ¿eh? Yo sí, pensaba me he que ido, este tema era el que estaba... Es que lo cuenta tal cual este hombre muy bien. No sé si lo dice esto Juan José Millas en el libro o lo he leído yo en una entrevista que dice... Están al mismo nivel. Dice que... Ambos pensamientos son igual de reales. Ya, que total. Dice que, vamos a ver... Ay, a lo mejor no ha sido Juan José Millas. Da igual. Bueno... En alguna realidad... Al hilo de una reflexión que nos han compartido antes en el chat, que de una reflexión del propio Millas, como que él decía que... vamos a ver, es que lo voy a contar mal. Algo así como que nadie se... como que gracias a que existían los cuentos, había cosas que en la realidad no pasaban. O que pasaban, gracias a los cuentos. Ajá. Que pasaban mejor o que no pasaban. Sí, creo que también sale dentro. Sale en el libro. A lo mejor ambas cosas. Puede ser, no sé. No, eso que lo quería decir en voz alta. Pues al hilo de lo de los cuentos. Pero los cuentos, pues bien, no sé, La Cenicienta, Hansel y Gretel y... La Bella Durmiente. Y La Bella Durmiente, eso. Y luego el del hombrecillo que vive en las paredes de las casas. El homúnculo. Hablando de las casas, eso. La casa. La casa. Yo, como arquitecto, es que yo, son espejos, y entonces eso te encantó. No me encantó, pero espejo de simetría. Cuando yo estaba leyendo la casa, cuando entra Carlos y yo entré con él como buena fantasma, cuando entramos en... Total. Como, no, si eres un problema mío. Cuando Carlos y yo entramos en la casa del padre de Carlos que le ha dejado en herencia, él también venía la madre con nosotros. Carlos, hijo, empieza a recorrer la casa. Claro. Y abre hasta 3 habitaciones. Sí. Tú cuando leíste eso, ok, seguiste. ¿Cómo que abre o sea, yo tuve un pensamiento. Te dice que la casa tiene 3 habitaciones. Y yo, en cuanto... El salón, la cocina, un baño, un dormitorio y un cuarto de estudio. Y un cuarto de estudio, pero creo que te dice que tiene 3 habitaciones cuando está por allí. Bueno, te describe la casa. Y yo, uno de mis primeros pensamientos fue, jolín con el profesor de lenguaje. Bueno, Elena, pero vive en el Quinto Pino. Pero tiene un casoplón. Vamos, un casoplón no, pero tiene una casa de dimensiones bastante generosas. Imaginé la casa en la que vivía nuestra antigua... La casa en la que antiguamente vivía nuestra reina, no antigua, sino moderna, Leticia. Leticia vivía en una casa pegada, una torre en Valdebernardo, pegada a la M40. Y yo es que creo que en general en esa zona las casas son bastante grandes. O sea, tengo la imagen pero de cómo son esas casas. Que ese señor... Tuve un pensamiento de clase. Yo pensé esto... Mira, Elena, tú ahora te vas a la M40 y me compro esa casa. O sea, y me la compro. Fastidies, y luego se la dejo en herencia a mi hijo. Claro, es que estás con una casa a mi hija Elena enorme en pleno centro de Madrid, donde grabamos ahora nuestro programa. Sí, de muchas habitaciones también. Y me dices que lo primero que le pensaste es, madre mía, voy con el profesor de lengua. Pues oye, que además es un hombre que está solo. Yo pensaba que me ibas a señalar, que me ibas a hacer reflexionar, que yo vengo humildemente a este programa siempre a aprender, igual que nuestros espectadores, solo que yo le pongo voz y además soy un peleón. Pero yo vengo siempre a que me enseñes y a aprender. Aprendizaje significativo. Muy bien. Yo pensaba que me ibas a hacer reflexionar sobre, bueno, pues lo bonito, lo literario, lo estupendo que era que las casas estuvieran simétricas, respecto a la simetría, pues fueran el espejo la una de la otra. Sí, bueno, eso lo has dicho tú solo. Lo has dicho tú, como buen arquitecto y buen lector. De hecho, comparten el hueco en el que se encuentra el hombrecillo, el homúnculo. Y entonces, de hecho, Carlos puede pedir 2 deseos, porque pide desde un lado y luego pide desde otro. Cuando por fin y uno es que el padre vuelva y otro es que el padre muera. Finalmente, al final del libro, esa disociación desaparece porque tiran los tabiques y unen ambas casas. Y él dice algo así como, a partir de ahora, el alma de la casa seremos nosotros, no el homúnculo. Sí, ya acaba con su padre en todos los sentidos. Sí, y el libro al fuego, las casas somos una, todo. Todo, pues yo pensaba que iban a ir por ahí,
o que me vas a plantear alguna reflexión sobre cómo ven la M40, ¿no? Como Juan José Millas es tan habilidoso. Él también, Juan José Millas, vive por las afueras de Madrid, me parece. Bueno, pues mirad, todos os entenderéis bien cuando os conozcáis en alguna realidad. Bueno, cómo consigue de sacar de algo tan anodino como la M40 una reflexión vital tan interesante, cómo la usa como un recurso literario, pensaba que ibas a ir por ahí. Pero bueno, si me preguntas, pues oye, yo que sé, a lo mejor tenía una herencia también, ¿sabes? No, que no te pregunto, yo te he lanzado... A lo mejor cuando se compró la casa vivía en un páramo, la torre, y ahora pues ha subido de precio. Yo quería sacar el tema de las casas y que tú hablaras, y has hablado, y fenomenal, ¿ves? Has Pues contado nada, unas ya cosas está. interesantísimas. Muy bien. Las casas No, espejadas. interesantísimas, no vamos a prohibir esa palabra en nuestro debate. Que huelen a humo frío. Vamos a ser descriptivos, nada interesante. Interesante ya no es nada. Ya Vale. Perdido, está gastada. Me parece bien. Está gastada. Hay que describir las cosas con más compromiso. La precisión es compromiso. Me gusta. Y a Con Juan uno José Millas mismo y también con le los gusta. demás. Estoy diciendo muchas cosas como si supiera lo que piensa Juan José Millas. Pues bueno, pues los Pero dos es que como le he compartís ese leído, alma pues... periurbana de las afueras, pues yo qué sé. Bueno. Venga, Ana, que habrá que cerrar este programa. Sí, vamos a que cerrar. La gente se querrá ir a comer. Sí. Pues nada, que muchas gracias por acompañarnos. Ha sido... Un programa distinto, un programa diferente, con problemas de sonido, con vaivenes, sin resumen. No, pero sí, hombre. Al final hemos tratado verano, casi ¿no? El verano todo. es una cosa más relajada. Bueno, es un estar programa de atentos transición. a las redes sociales para ver qué vamos a hacer en verano. ¿Qué vamos a hacer en verano? ¿Qué vamos a leer en verano? Yo creo que vamos a leer algo. Pero a lo mejor ponemos una encuesta. Bueno, estad atentos a las redes sociales porque habrá movimiento por ahí, ¿no? Y ahí os enteraréis de todo lo que vaya a pasar. Bueno, y nos diréis vuestra opinión. Claro. Bueno, pues gracias. Gracias a todos. Adiós.